Volia presentar breument una mica el motiu que ens reuneix aquí avui entorn d'aquesta taula. L'Assemblea de Gràcia va néixer tot just a primers de setembre d'aquest any i la veritat és que abans ho comentàvem, no hem parat des que vam començar perquè hem fet un munt d'activitats fins a aquesta d'avui i hem tingut realment aquest trimestre ben ple. Avui per nosaltres és un plaer que l'organització del procés constituent hagi volgut que aquesta Assemblea de Gràcia sigui l'amfitriona d'aquesta taula que tenim aquí. Comentar-vos, com deia, que tots aquests darrers mesos des que es va formar el grup hem estat fent una sèrie d'activitats o hem estat col·laborant amb d'altres activitats que s'han anat organitzant entorn del procés constituent. Vam fer un acte de presentació al novembre al cercle aquí a Gràcia. Vam fer també una taula informativa al Mercat de Gràcia. El 25 de novembre vam col·laborar també amb l'acció que havia organitzat el procés constituent de Caminant Enrere, que era una denúncia pel retrocés en els drets de les dones. El 30 de novembre passat vam estar fent l'acció d'encerclar la Torre Agbar, una acció que havia convocat la plataforma Aigües Vida i que algunes assemblees de Barcelona vam anar a col·laborar-hi també, no només la de Gràcia. I avui, aprofitant que el Pablo Iglesias és a Barcelona, ha tingut un matí molt ple, la veritat, ha estat, si no m'equivoco, en 3 conferències aquest matí, a la Universitat del Raval, a la Facultat de Química i també a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAP. Així que poder-lo acollir també aquesta tarda i acabar la jornada aquí a Gràcia per nosaltres és un gran plaer. Com veieu, tenim unes taules informatives aquí. Com comentava abans, passem també uns fulls per si us voleu apuntar i rebre més informació de l'Assemblea de Gràcia. Tenim també una taula amb llibres a fora, llibres de companys del procés constituent que han anat editant. I també comentava que tenim un platet, com és costum també amb aquest tipus d'actes, per si voleu col·laborar una mica en l'organització d'aquesta jornada. Dir-vos també, ja ho avisaré després, però demà ja tenim també una activitat organitzada també aquí al barri de Gràcia al matí, després us ho comento. I ja sense més, si ja anem a començar ja, només presentar de nou ràpidament els companys que ja teníem, més el Pablo. A la meva esquerra tinc en Xavier Domènech, que és professor d'Història de la UAP i membre de la Comissió d'Extensió del Procés Constituent. Al seu costat, en Josep Maria Ententes, professor de Sociologia de la UAP i també membre de la Comissió d'Extensió del Procés. I al final tenim en Pablo Iglesias, que és politòleg, escriptor, professor de Ciència Política a la Complutense de Madrid i també conegut com a presentador dels programes de televisió de debat polític La Tuerca i Fort Apache. Però com es fa un procés constituent? Clar, fem un procés constituent, però com ho fem això? Com ens hi posem i com ho fem? Val a dir que si algú m'ha convençut que el procés constituent és absolutament necessari, és el propi procés constituent. És la pròpia gent que ha conformat aquestes més de 110 assemblees esteses per tot el territori de Catalunya, que s'han creat des de l'abril fins ara, un moviment extraordinari d'autoorganització, si voleu molt a les palpentes, si voleu moltes vegades sense saber massa què fer, però sí mostrant una necessitat, que era la necessitat de passar de la protesta a la proposta, de passar de la resistència al desafiament, de pensar no tan sols com aguantar l'envit que estàvem rebent, sinó com construir un món millor, un món més just, com pensar les alternatives. I en aquest procés, que aplega a moltíssima gent, d'orígens diversos, i aquesta jo crec que és una de les grandeses de la proposta del procés constituent. El procés constituent estem junts per l'objectiu que tenim, no per les ideologies que professem. Venim d'ideologies diverses, i fins i tot de gent que no professa cap ideologia. Venim de tradicions polítiques i tradicions activistes diverses, i fins i tot de gent, molta gent, que no ve de cap tradició política ni cap tradició activista. El que ens uneix és un programa i una esperança. No si un pensa més d'una manera o pensa més d'una altra. I en aquest procés un s'adona que la correlació de forces no és quelcom estàtic, que la correlació de forces canvia en la capacitat de proposar de la pròpia gent, que la construcció
d'alternatives, que la construcció d'esperances, que la construcció d'il·lusions, que la construcció d'organització, que l'articulació de debats és també una força present per passar de la resistència al desafiament. Ara bé, això per mi parla de la potència de la proposta, però hi ha un altre element que és, i com ho fem? La proposta que prové inicialment del procés constituent en minúscules, que és Josep Maria, i aquí ja vaig acabant, no m'ho diré massa més. La proposta que prové és una proposta, si voleu, molt senzilla, però no és una proposta tancada. Intentaré explicar per què no és una proposta tancada, ni molt menys. La proposta és construir un discurs de majories basat en una presumpció. La presumpció és que és una majoria social en aquest país la que està en contra del que està passant. El que passa és que aquesta majoria social no s'ha traduït en una majoria política. I això té que veure amb com s'articula políticament les propostes actualment existents i també té que veure amb que una cosa és el que tu creus i l'altra el que tu creus que pots fer. És a dir, amb les certituds, de que malgrat tu estàs en contra de les coses, pots canviar les coses. I aquesta és l'altra gran feina del procés constituent, ajudar a articular una hegemonia alternativa. Ajudar a explicar que hi ha una alternativa possible, que hi ha un món diferent, alternatiu, possible. És a dir, aquesta és una de les grans feines del propi procés constituent. Ara bé, un cop, aquesta és una de les tasques principals, jo crec que la principal de les assemblees del procés constituent i del moviment del procés constituent, hi ha una altra, que és veure com tècnicament es fa. El que hem explicat és que tècnicament hauríem de recuperar un llenguatge de majories, hauríem de construir unes hegemonies que reparteixin les hegemonies actuals i a partir d'aquí buscar quin és l'aparell electoral, sense definir-lo molt prèviament, perquè no ho sabem, que ens permetria activar, en unes eleccions al Parlament de Catalunya, activar aquest procés constituent. És a dir, entrar a les institucions per obrir-les, per trencar-les, si volem, per retornar el poder a la base. Per què el poder a la base? Perquè ja estem vivint un procés constituent, no ens enganyem. Jo crec que sobre això, aquest és un dels altres elements que em va convèncer de la necessitat de la proposta del procés constituent. Quan a mi m'expliquen el procés constituent, gent de l'entorn del 15M, semblava que podies fer un procés constituent o qualsevol altra cosa. Podies fer un procés constituent, o qualsevol altra cosa no. Pintar un quadre i un procés constituent no. O sigui, podies fer un procés constituent, fer d'activista social, podies fer moltes altres coses. Però el cert és que ja estem vivint. Citaré només un element perquè s'entengui del que estic parlant. Al mateix moment que surt la proposta del procés constituent, el Consell d'Economia, el Cercle d'Economia de Catalunya fa una proposta, que és un document molt interessant, penjat a internet en aquests moments, sembla que és unes setmanes després, on demana una reforma constituent. I de fet, en gran part de l'anàlisi, el Cercle d'Economia és l'organització de les èlits empresarials, econòmiques, culturals i polítiques catalanes. En aquests moments, el president del Cercle d'Economia en aquests moments, suposo que el coneixeu tots i totes, es diu Josep Piqué, exministre d'Aznar, excap del Partit Popular de Catalunya, em sembla que actualment dirigent de Welling, ja no ho és, l'han canviat, és l'Anton Costes, i ell llença aquest document, i aquest document té una anàlisi que jo comparteixo. Aquest document diu que la crisi actual ja no és una crisi econòmica, és una crisi social, és una crisi cultural i és una crisi de legitimitat del sistema, una legitimitat política. En aquests moments el principal problema que enfrontem per mantenir una normalitat és que la gent ja no creu en el sistema. I tan sols és possible, de fet diu frases brutals, hi ha una frase que és impressionant que diu la principal contradicció en aquests moments que es viu a Europa és la contradicció que hi ha entre política i democràcia. És una frase brutal. Això significa que el principal problema per la democràcia són els polítics i les organitzacions polítiques i la política. I això no ho està dient un escarranós perdut per no sé on, no ho està dient Cançons, ho està dient Josep Piqué. Bé, i diu, literalment quan presenta el document, diu per això hem de fer una reforma constitucional. Hem de fer una reforma constitucional per recuperar la legitimitat, no per canviar grans coses, però sí com a mínim per fer una sèrie d'operacions que ens permetin recuperar la legitimitat davant de la població, perquè si no això, finalment esdevindrà una situació ingovernable. I apuntava a la roda de premsa on presentava això, amb una frase que literalment feia més o menys així, de Piqué. Deia, i si no es fa aquesta reforma constitucional, nous subjectes polítics sorgits de la desafecció social no faran una reforma, faran una ruptura. Bé, això és el que intentem. Això és el que intentem. Construir subjectes que no facin una reforma, que no maquillin la realitat, sinó que la transformin. I un últim apunt, no sé si porto molt estona, si no
L'últim apunt que volia fer era, moltes vegades quan parlem de processos constituents, i això tenia que veure amb el com, aquest problema sobre el com, i si el com és una de les eleccions parlamentàries, o quin és el com, quan parlem de processos constituents, bàsicament estem parlant, o ens ha vingut molt des de l'onada de Llatinoamèrica. I és just que sigui així, hem d'aprendre molt sobre el que ha passat a Llatinoamèrica, perquè a Llatinoamèrica s'ha viscut una crisi del deute que s'ha superat, o en part s'ha superat, declarant el deute il·legítim, deixant de pagar el deute, que és el primer que hauríem de fer, primera mesura constituent que hauríem de fer aquí, i la segona és obrir processos constituents. Aquesta ha sigut la forma de solució, una forma de solució política. No una forma de solució en reformes laborals, reformes de pensions, no. Una forma de solució política, perquè el debat finalment és polític. El debat és, controlem nosaltres les nostres vides o ens les controlen? Aquest és el debat actual. Tanmateix són societats també diferents a la nostra. I moltes vegades en aquest aprenentatge, és un aprenentatge necessari, oblidem els nostres propis processos constituents. Aquest país també ha tingut processos constituents. Em referiré només a un perquè veiem les enormes possibilitats inesperades d'un procés constituent. No ens hem de tancar en una sola estratègia, una sola tàctica, una sola visió, perquè en realitat no sabem d'on pot provindre el canvi. I a vegades l'important és crear la situació madura pel canvi, i és en aquesta situació madura que apareixen els elements que produeixen el canvi. Ho dic perquè ara Catalunya estarà girada primer un referèndum, i és molt important, evidentment, és el que planteja el conflicte democràtic, no vull negar la importància d'això. Si el referèndum no es fa, llavors anirem a unes eleccions plebiscitàries, i llavors es farà una declaració d'independència, però no haurà canviat tampoc massa la situació en relació al moment del referèndum. Senzillament tindrem un sistema polític català cada cop més bloquejat. I nosaltres mateixos, quan parlem de procés constituent, parlem d'aquestes eleccions parlamentàries. L'últim procés constituent, l'últim seria la transició, soc historiador, m'enrotllaria molt, anem una mica més enrere, no? L'últim procés constituent que em sembla que no per reproduir, no per dir que aquell model era el bo, ni el que va passar realment fos el bo, sinó per pensar com a vegades les coses passen de forma inesperada, és el que porta la declaració de la República Catalana i a la Constitució de la Segona República als anys 30 a Catalunya i a l'estat espanyol. Com es pensava que seria aquest procés constituent? Bé, va haver el Pacte de Sant Sebastià, agost de 1930, pacte d'una gran obertura, a vegades també ens oblidem d'aquestes coses. Al Pacte de Sant Sebastià hi havia un senyor representant d'Estat català, l'organització més independentista de Catalunya, pactant amb un senyor anomenat Alejandro de Puig, del Partit Republicà Radical. Imagineu-vos l'amplitud del pacte, dues persones que en principi no s'estimaven massa, els labuchistes i l'independentisme no eren precisament dos elements de gran col·laboració, però estaven disposats a col·laborar en què? En acabar amb el primer estat de la restauració borbònica, estem a la segona. Un estat de la restauració que havia portat a la dictadura de Primo de Rivera. I el pacte també preveu un com acabem amb la monarquia, com acabem amb la dictadura, com instaurem un procés constituent. I en aquest pacte i en aquesta previsió del com preveuen dues coses. La clàssica, és una clàssica en les esquerres de tota la vida, pues hacemos una huelga general, sempre, i si ara és metropolitana, després, però sempre és un clàssic, la gran... Sí, fem una vaga general, si pot ser unes setmanes o dues. Sempre és aquesta proposta de la vaga general, sempre ha estat en tota la història de les esquerres present. La segona és una insurrecció. La vaga general no tira endavant, no xuta, tampoc no. I la insurrecció acaba fatal, que és la de Jaca, acaba, a més, ha fallat. El com ha fallat. El com previst, clàssic ha fallat. En aquell moment hi ha una cosa que és absolutament menor, unes eleccions municipals. Les eleccions municipals del 12 d'abril de 1931, on es presenten formacions polítiques diverses. Formacions polítiques diverses. On a més que es presenten formacions polítiques diverses, amb ideologies diverses, però totes tenen un objectiu comú. Totes són rupturistes. I aquest objectiu comú la significa. I no guanyen. No guanyen. La idea que el 12 d'abril va guanyar les candidatures republicanes socialistes no és veritat. El 12 d'abril de 1971, a la majoria d'ajuntaments de la península ibèrica guanyen els monàrquics. Ara bé, a molts llocs no es podia pràcticament ni votar. Guanyen a totes les capitals de província, a totes les principals ciutats industrials de l'estat espanyol. Això és el que passa a nivell espanyol, 12 d'abril de 1931. Què passa a Catalunya? Catalunya, aquí mateix, a Gràcia, un mes abans, ni un mes abans, menys d'un mes abans, s'ha fundat un partit que no és un partit. No imagineu el partit actual, que és Esquerra Republicana de Catalunya, no és un partit. Perquè Esquerra Republicana de Catalunya en aquells moments té
des de gent que sí que són de partits, està Català, el Partit Republicà de Catalunya del Companys, però bàsicament no és això el que diu la majoria. El que diu la majoria, el que es farà a la conferència de Gràcia, és que es reuneix als ateneus, a les cooperatives, a activistes de tot Catalunya, de tradicions polítiques molt diverses, des dels republicans federals de Sabadell i Figueres fins als independentistes més radicals, és a dir, d'una diversitat enorme, i fonden un partit que ningú no dona un duro per ells, que falten menys un mes de les eleccions, també és normal. No tenen cap figura pública rellevant, Companys, Macià, sí. Però des de tothom, tant les dretes republicanes com el Bloc Obrer i Camperol, la batalla pública, aquests no arribaran enlloc. Si ningú no dona un duro per ells. I per aquests que ningú no dona un duro, arrasen a les eleccions. Arrasen absolutament a les eleccions. Arrasen perquè encerten el discurs, perquè encerten el moment, perquè encerten la capacitat de pensar que s'ha de representar un teixit social, no una unitat política en abstracte, sinó un teixit social nou en una situació nova. I 12 d'abril ha passat això. Catalunya ha arrasat una nova organització, a l'estat espanyol, totes molt diverses, però amb un objectiu comú. 14 d'abril, com va passar? Ho havíem pensat primer com una insurrecció, com una vaga, doncs mira, el Lluís Companys, advocat d'anarquistes de la CNT i fundador de la Unió de Rabassaires, anava per Via Laietana, no sabia massa què fer, s'havia de fer alguna cosa, ningú no feia res, havien passat 2 dies, 12 d'abril, 14 d'abril encara no ha passat res, es troben uns col·legues, decideixen anar a l'Ajuntament de Barcelona. Ell havia sigut triat regidor de l'Ajuntament de Barcelona. Arriba a l'Ajuntament, un amic li dona té Lluís, li dona la vara de l'alcalde, i es proclama alcalde, molt democràtic tampoc no era la cosa, només havia triat regidor, no havia ni consultat a l'Esquerra Republicana, això va ser una de les típiques d'aquestes, i el tio agafa la vara i surt al balcó i declara, no hi havia ningú tampoc a la plaça, després, però el tio declara la república. Doncs ja està, com? Doncs surt al balcó i declara, i deixa ja la història, la vaga, la insurrecció. Declara la república, el que passa és que quina república? Ah, no ho diu. La república, això pot ser l'espanyola, la catalana, és un merder. Això provoca que un altre senyor, que no li ha consultat, a més, s'emprenyi molt, que és el Macià, se'n va allà, li fot la bronca del 15, surt al mateix balcó i declara la república catalana. I després se'n va, tot això passa, hi ha diverses declaracions, tot això entre les 12 del migdia i 3 quarts de 4, van sortint gent a declarar la república. A banda i banda del balcó, el Macià se'n va a l'altra banda, que és on serà el Palau de la Generalitat, que en aquells moments és la seu de la Diputació de Barcelona, també declara la república, tothom està... La plaça ja s'omple, perquè per les Rambles ha corregut, hi ha alguna gent declarant la república, s'omple la plaça, la joia és immensa, i a Madrid diuen hòstia, o declarem la república, o estos se nos van, perquè hem declarat la catalana. I a la tarda a Madrid declaren la república. Ho havia pensat algú? Algú ho havia dissenyat? Jo no estic dient que aquest sigui el model, però algú havia dissenyat això, algú havia pensat, no, s'havia creat la situació a partir d'això. L'important és crear la situació. Després, com serà? Crear la situació i tenir l'obertura de mires. No hi ha absolutament res que pugui propiciar el camí polític que ens hagi de ser abonat. Absolutament res. Ho dic pel següent, i ara sí que ja acabo. Tenim un cicle. 2014 eleccions europees. Probablement, finals de 2014, principis de 2015, parlamentàries catalanes. Tenim les generals, 2015. Però el 2015, sobretot, el 2015, també hi ha les eleccions municipals. I ho dic també pel següent. Haurem d'estar preparats per estar a tot arreu, però haurem d'estar preparats també per fer una estratègia que sigui alhora ofensiva i alhora defensiva. No ens juguem totes les cartes en un sol moment. El procés probablement és més llarg del que pensem. I no jugar-se totes les cartes en un sol moment significa construir espais d'experiència alternativa, espais en els quals podem crear aquesta nova societat, aquest nou procés constituent a escala local, economies alternatives, cooperativisme, noves formes de gestió dels serveis socials, que ens permetin construir dins del nostre propi espai i desafiar alhora, que ens permetin resistir i desafiar, que ens permetin crear un espai i un pol alternatiu i intentar dins d'aquest espai i pol alternatiu ser prou forts per transformar tot l'espai. I per això, que fixem-nos absolutament en tot, no ens fixem només en el que passi en un saló d'un Parlament que ens situa una esperança dintre d'un any, i que probablement dintre d'un any que tindrem no és una esperança, sinó unes noves eleccions per tornar a triar un Masies. I aquí l'únic subjecte de canvi polític que hi ha a Catalunya és el propi poble català, i ningú més que el poble català. I ja està, gràcies.
Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación. Para mí es un honor y un orgullo estar aquí. Gracias a vosotros y a vosotras por venir. Estaba escuchando muy atentamente y apuntando cosas, porque cuando se interviene en un acto con más gente, igual que cuando hablas en la televisión, tiene muchísima importancia el oído. Es como en el jazz. En el jazz tú no puedes llevar la pieza preparada, tienes que escuchar cómo estás tocando, cómo están tocando, y ver si tú eres capaz de tocar y que suene, que funcione. En la política ocurre eso, y es algo en lo que la izquierda no siempre ha sido capaz de tener buen oído musical, de saber tocar jazz. A veces la izquierda tocaba como si fuesen sordomudos, que se aprenden la pieza mecánicamente. Yo tengo una ciencia histórica, una ciencia revolucionaria que me dice estos son las clases sociales, el proletariado, la burguesía, existen estos instrumentos para intervenir, y aplicados mecánicamente tienen que funcionar. Pero hay algo que tiene que ver con la sensibilidad, que a veces entra por la piel, que a veces entra por el olfato. Tú puedes estudiar mucho, puedes investigar, y eso es crucial, puedes leer, pero hay que escuchar, como cuando en un ejercicio de teatro, no sé si habéis hecho teatro alguna vez, tiene que ver con la capacidad de escucha, que tú veas a la persona que está representando un papel, y en la manera en la que tú ves venir a esa persona se genera una interacción, que es lo que en última instancia plantea la escena. Por eso yo estaba escuchando cosas que, claro, lo que decía Josep Piqué tiene que ver con el golpe de Estado. No sé si conocéis un editorial del diario El País en 2012 titulado La urgencia de pactar, en el que básicamente proponen una gran coalición a la alemana entre el Partido Popular y el Partido Socialista, porque se les va el régimen. Se les va el régimen en términos territoriales, se les va el régimen porque el nivel de apoyo a los partidos constitutivos, de eso que se llama régimen político español, deja de funcionar, un sistema fundamentado en el turno entre el Partido Socialista y el Partido Popular, con la eventual participación de nacionalistas moderados, catalanes o vascos, que aseguran la gobernabilidad, y poco más que contar del funcionamiento en términos de estructura de partidos del sistema político español, nacido del 78, que ahora veremos si eso fue un proceso constituyente o fue un proceso constituido. Hay más cosas que aparecían, ¿no? En las dos intervenciones. Hay una mayoría social. ¿Cómo traducimos esa mayoría social en mayoría política? José Manuel Beiras, que es un tipo muy listo, que tiene swing, que sabe tocar, que tiene oído, decía una cosa que la gente no terminaba de entender, sobre todo los militantes de izquierdas. Decían: el Partido Popular está derrotado socialmente, ahora vemos si podemos derrotarlo políticamente. La gente no entendía, decían, ¿qué es eso de que esté derrotado socialmente y que siga teniendo muchos votos? Es decir, si estás derrotado es porque pierdes las elecciones, y si no pierdes las elecciones es porque no estás derrotado. Y Beiras decía, no, está derrotado socialmente. Hay un modelo, una forma de gobierno, una manera de gobernar que tiene que ver con lo que se puede repartir, que ya no funciona. Ahora iremos con eso. Y se planteaba otro elemento que es un desafío, y hacer de madrileño en este baile no es fácil, ¿no? La alianza, ¿no? Hace falta una suerte de empatía, de complicidad entre sectores, entre un movimiento social exuberante que va mucho más allá de los representantes políticos en Cataluña, y otra serie de sectores de otros lugares del Estado, de eso que genéricamente podríamos llamar España, lo cual no es nada fácil teniendo en cuenta la histórica torpeza de la izquierda española a la hora de comprender la cuestión nacional. Si incluso cuando les oyes, incluso cuando quieren decir lo que han puesto en sus papeles que tienen que decir, no resultan creíbles. Sí, nosotros estamos de acuerdo con el derecho a decidir, pero nos parece muy mal que Cataluña se vaya. No suena creíble, ¿verdad? Claro, tus federaciones de Cataluña y de Galicia te dicen la autodeterminación, el derecho de autodeterminación, está en la partida de nacimiento del comunismo y de la izquierda. Bueno, pues lo asumimos, lo ponemos en los estatutos, pero yo es que soy de Extremadura y no me lo creo. Y es verdad, Entonces, la música suena mal.
empiezas a tocar, es como suena desacompasada. Y hay una cosa que tiene que ver con lo que dice el enemigo. Para entender la política es fundamental escuchar el ruido que hay fuera. Otro de los grandes errores de la izquierda es pretender hacer diagnósticos de lo que ocurre escuchándote a ti mismo. Un grupo de rojos se reúnen, se insultan un poco, tú eres un reformista, no, tú eres un izquierdista, trosco de mierda, estalinista, criptomarxista, agente de la oligarquía, infantil, perrotitista, perrotitista mola. Todas esas cosas, ¿no? Y en realidad no están discutiendo sobre un diagnóstico de la realidad. Cuando mola es cuando el enemigo te está diciendo lo mismo. Cuando Albert Rivera se da cuenta de que hay una crisis de sistema, dices, hostias, pues igual vamos a tener razón. Cuando Alejo Vidal Cuadras dice, hay una crisis de sistema, igual es que vamos a tener razón. Cuando Esperanza Aguirre dice, a mí me vale madres, como os pongáis un poco tontos, yo me salgo y tiro yo sola y me cargo esta mierda de Partido Popular y me da igual, O sea, que yo tengo agenda propia y me voy y entro y no tengo ningún tipo de problema. Claro, parece que hay una crisis de sistema. Y hay una cosa que dicen últimamente, y esto nos va a servir para llegar a Cataluña, que es lo de no hay alternativa. O sea, cuando discutes con ellos, dicen, si lo que tú dices suena muy bien, suena de puta madre, pero no se puede. Eso es convertirnos en Albania. Es imposible. Qué bonito suena, pero hay que tener los pies en la tierra. Y lo que tú estás diciendo, eso de auditoría pública de la deuda, control público de los sectores estratégicos, un humilde impuesto a las empresas con beneficios para financiar el sistema de pensiones, no se puede. No hay alternativa. En ese no hay alternativa, lo que hay es un planteamiento profundamente autoritario. Ningún demócrata puede decir no hay alternativa, ningún demócrata puede decir esto es lo que hay, ningún demócrata puede decir es que el Banco Central Europeo es como la ley de la gravedad. La democracia se supone que es lo contrario, si hay una cosa que está mal, pues participamos todos para cambiarlo. Y aquí es donde la cuestión del derecho a decidir, la famosa preguntita de Estado o Estado independiente, que a mí me parece redundante, en que quedamos, si eres un Estado, eres un Estado, adquiere sentido. Es una buena noticia, ningún demócrata le puede parecer mal que un conflicto político evidente pueda tener una expresión democrática en la que la gente vota lo que opina. Eso no basta para que haya democracia, O sea, que la gente meta un papelito en una urna y diga algo, no basta, pero está bien. O sea, ninguna persona decente y honrada puede estar en contra de que los catalanes digan, pues mire usted, yo opino esto, quiero ser un Estado, yo además de ser un Estado, quiero ser un Estado independiente. Pero lo valioso de aquí es que aparece una palabra que se llama Estado, que se supone que estaba asociada a la soberanía. Y aquí parece que viene la madre del cordero. La soberanía es una palabra que nos sirve para atravesar eso del golpe de Estado, eso del lapsus del no se puede, no hay alternativa, es la ley de la gravedad. Si hay soberanía, como que no se puede. Si uno es soberano, puede hacer lo que quiere. Y nos sirve también para entender las posibilidades de alianza, porque la soberanía lo podemos traducir perfectamente como poder. La pregunta es, si existe eso que llamamos Estado, eso para que tenga que ver con el hecho de que podemos decidir, ¿en qué se tiene que traducir? Un Estado tiene que poder decidir cosas, ¿no? Porque si no, ¿qué estamos decidiendo? Digo yo que nadie estará decidiendo que lo del voto del día 11 es para que en los edificios públicos de Cataluña se cambie la bandera rojigualda por la señera. Digo yo que no será eso solamente, ¿no? Se supone que un Estado tiene funciones que van más allá de las banderas que se colocan en los edificios públicos y la pegatina de plástico que se coloca en las pistolas de los agentes de policía o de la seguridad privada. Porque ahora resulta que a Convergencia y Unió, al igual que al PNV y al Partido Popular, les parece muy bien que agentes de seguridad privada, que cuando uno monta una empresa, que es una cosa muy legítima y que está muy bien, la monta para ganar dinero, no para garantizar servicios públicos y derechos públicos, puedan asumir contra el criterio, que es que ya parece hasta de izquierdas escuchar a los sindicatos policiales y de la Guardia Civil, algo que se supone que es un servicio público y que incluso los más neoliberales decían yo soy neoliberal, pero el Estado, si algo tiene que controlar, es la policía y el ejército. Parece que hasta eso se puede privatizar. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el Estado y dónde está la soberanía?
Se supone que si un Estado es depositario del poder soberano, tendrá que poder tomar decisiones soberanas sobre algo. La primera cuestión, la cuestión económica. Eso de una cosa es la soberanía nacional y otra cosa es la economía, que es un discurso a veces muy peligroso. Ayer discutía con un amigo de Sortu que decía, no, tenemos una estrategia, como esto de los años 70, ¿no? Una estrategia como de un primer momento, una primera etapa, con los neoliberales que son patriotas como nosotros, y luego ya nos quedaremos en la cuestión social. Que esto tenía que ver con el planteamiento de los 70 de una nación para independizarse necesita un desarrollo nacional, construcción de infraestructuras públicas, desarrollo por sustitución de importaciones, creación de una burguesía, ¿verdad? Como se decía en los historiadores marxistas, una burguesía activa que desarrolle la economía, que construya el tejido. Entonces, por eso tiene que haber una alianza histórica entre los sectores populares y los sectores burgueses para construir un país, y luego ya veremos, que es como es una historia muy bonita y que es verdad, y que la historia nacional de muchos países ha sido así. El problema es que para eso el Estado tiene que tener atribuciones soberanas, y si de repente resulta que el Estado no puede intervenir en las industrias eléctricas, no tiene política monetaria porque la dictan en Bruselas y en el Banco Central Europeo, ha habido una reforma constitucional que ha implicado que se entrega el siguiente instrumento más importante de política económica, que es la capacidad de endeudarse. Un Estado ni siquiera puede auditar y establecer hasta qué punto los tenedores de deuda tienen unos derechos legítimos sobre el trabajo del país, y decir, y usted, por encima de los derechos de unos tenedores privados de deuda a cobrar esa deuda, están los derechos de mis ciudadanos a tener una vida digna según lo que pone mi propia Constitución. Si un Estado no tiene la capacidad de garantizar un sistema público de pensiones, un sistema público de educación, un sistema público de salud, la pregunta es de risa. Es decir, ¿qué es ser un Estado entonces? Ser un Estado independiente es tener capacidad para intervenir en todas esas cosas. Los politólogos hemos estudiado la figura fundamental para acumular poder político en la historia, que se llamaba Estado. El señor Nicolás Maquiavelo, que era el padre de la ciencia política, lo que describía en ese libro tan malvado que se llamaba El príncipe, es mejor ser temido que ser amado, es cómo funciona la técnica de Estado, la política como técnica de Estado, el funcionamiento de ese conjunto complejo de dispositivos institucionales que son el Estado, que sirve para aplicar el poder. Pero si eso, que el Estado es mucho más complejo que en el siglo XVI, se supone que es mucho más difuso, mucho más abierto, si eso desaparece, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de soberanía? No se puede separar la cuestión nacional de la cuestión social. Hablar de la cuestión nacional, hablar de ser patriotas, hablar del derecho a decidir, es recuperar todas las atribuciones soberanas para una entidad política compleja, un conjunto de dispositivos institucionales que sirvan para aplicar la soberanía. Si no, ¿de qué narices estamos hablando? Si no, ¿qué es decidir? Si no, ¿qué es decir soy un Estado? Si no, ¿qué es decir soy un pueblo, soy una nación independiente? Si no, recuperar todas esas atribuciones soberanas. Y de repente, cuando llegas a ese punto, ves a una gente que no han sido independentistas en la vida, que han sido la base histórica de sostenibilidad de gobiernos españoles, que están encantados con la privatización de absolutamente todo, que asumen que la corrupción es una forma de gobierno, porque la corrupción no son manzanas podridas, la corrupción es lo que sirve para que gobiernen en la práctica los que nunca se presentan a las elecciones. ¿Qué es lo que hace un gran empresario al meter un sobre lleno de dinero a un dirigente público que después le va a devolver el favor con una concesión administrativa de un servicio público que se convierte en un elemento para que alguien se forre? Cojones, está invirtiendo su dinero en obtener un beneficio. Pero entonces, si gobiernan esos señores, no hay Estado, no hay soberanía. ¿Y qué es la ausencia del Estado? La mafia. La mafia. ¿Qué es lo que pasa en México y en Colombia? Que gobierna la mafia. ¿De quién es el Estado mexicano? Un narcoestado. La policía mexicana, ¿quién responde? A los narcos. ¿Cuál es la empresa que más empleo genera en México? El narcotráfico. Y después de la privatización de Pemex, pues ya no va a quedar absolutamente nada. Y ahí es donde ese debate sobre la soberanía, sobre el derecho a decidir, adquiere todo el sentido del mundo. Y aquí es donde el debate sobre las alianzas adquiere todo el derecho del mundo. Yo no tengo ningún problema en los debates en decir soy español y soy patriota. ¿Y eso quiere decir que tengo que amenazar a los catalanes, a los vascos y a los gallegos? ¿Que tengo que decir mi desfile es el 12 de octubre, que es un homenaje a un genocidio? ¿Que me tengo que identificar con elementos
cutres, repugnantes, de un tipo de cultura popular de derechas que nada tiene que ver conmigo, y que venga usted, que tiene cuentas en Suiza y que es un sinvergüenza, a decirme que yo no soy español. El patriota soy yo, usted no, y no hay por qué amenazar a nadie. Una amenaza muy de los españolistas, ¿no? Es que no te van a admitir en la Unión Europea. Vamos, como será que estar en la Unión Europea fuera una cosa que fuera la garantía del éxito económico. ¿Puede ser viable Cataluña en el marco de la Unión Europea, o el País Vasco, o Grecia, o lo que tú quieras? Pero si la viabilidad o no la viabilidad no es que te admitan en un club, la viabilidad es tener poder para tomar decisiones. Es decir, un Estado que haga una reforma fiscal, un gobierno que sea capaz de decir, pues mire usted, esto del euro nos lo vamos a pensar, a lo mejor me quedo, pero si me da usted unas condiciones que interese al bienestar de mis ciudadanos, si no, pues veremos lo que hacemos con la eurozona. Porque no tengo yo claro que esto me vaya a beneficiar a mí. ¿A quién ha beneficiado el euro? Al Banco Santander y al Banco de Bilbao, que dicen, hemos resistido a diferencia de las cajas, sin vergüenzas, porque os han regalado una moneda en divisa equivalente al dólar que os ha permitido contar con los ahorros de las clases medias latinoamericanas, y respondéis a vuestros accionistas, no al país, que a mí que me importa que el Banco de Bilbao, que el Banco de Santander facturen beneficios, me importa que paguen impuestos, y sin embargo no pagan impuestos. Me importa que faciliten el crédito a las familias, a la pequeña y a la mediana empresa, pero no facilitan el crédito. Vaya mierda de gobierno soy si no soy capaz, ¿dónde está la soberanía?, de sentar a los principales responsables del poder financiero y decirles, usted va a cumplir su función como poder financiero, o si no, para eso estoy yo, que como soy un Estado, tengo la policía pública, y me da igual la banderita que lleven la pistola, tengo los jueces públicos, tengo un sistema de inspectores de Hacienda para obligarle a usted a hacer cosas. ¿Cuál es la viabilidad económica de un Estado, de una comunidad política que se dota de instituciones? La capacidad de decidir sobre todo. Eso es el derecho a decidir en última instancia. Usted no me puede decir que yo tengo un Estado independiente si yo no puedo decidir mi política de pensiones, mi política sanitaria, mi política educativa. Y eso no es decir, no, vamos a ser Suiza y que vamos a estar votando todo el rato. No tiene nada que ver con votar todo el rato. Tiene que ver con que el control de los elementos que regulan la capacidad de la gente de vivir esté en manos de los representantes de esa sociedad. Si está todo privatizado, ¿qué soberanía hay? Soy un Estado soberano, ya, pero tú estás en una tienda de campaña y este edificio es del Banco Santander. ¿De quién es el país? ¿Del Banco Santander o del Estado soberano? Y aquí es donde surge el elemento de la alianza, porque esto a todo el mundo le parece bien. Entre patriotas nos entendemos perfectamente. Cuando la patria se convierte en defender la capacidad soberana de las instituciones públicas para tomar decisiones, entonces ya no hay tantos problemas. Es decir, a mí qué más me da que haya elementos simbólicos diferentes, que se hablen lenguas diferentes, que haya equipos de fútbol diferentes, que haya una estructura administrativa de decisión diferente. Eso no es lo importante. Lo importante es las alianzas que sirven para enfrentar unos enemigos, que ahora viene lo difícil. No son solamente estos gobernantes, que no son más que agentes contables de poderes superiores. Si es que no mandan ellos, si es que Rajoy no manda nada. Si cuando Rajoy dice en una entrevista a 5 periódicos alemanes, a 5 periódicos europeos o alemanes, si me importa, le dice, a mí lo que me importa es lo que diga Alemania, está diciendo la verdad. Si es que lo que ha hecho esta gente es como, son malos, son idiotas, no es que el PP son mala gente, que no. O sea, viven bien, o sea, es como ellos se van a salvar. O sea, sus dirigentes políticos, pues, tienen sueldos muy altos, normalmente de más de 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 euros al mes, algunos muchísimo más, tienen colegios privados para sus hijos, tienen sanidad privada, incluso muchos tienen a trabajadores migrantes que les limpian la casa y ni siquiera les dan de alta en la seguridad social. Tienen un montón de privilegios, pero no son más que agentes contables. ¿Y cuáles son las decisiones que toman? Pues dicen, como lo fundamental de este sistema económico es el pago de la deuda, pues reducimos los salarios, hacemos unas reformas laborales para abaratar en última instancia la fuerza de trabajo, para que sea más barato despedir, subimos los impuestos a la gente normal, el IVA y el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es lo que paga todo el mundo. El otro día el tonto de Carmona del Partido Socialista dice, voy a decir una cosa muy impopular, voy a hablar bien de los inspectores de Hacienda. Es como, eres un normal. ¿Desde cuándo es impopular hablar bien de un inspector de Hacienda? O sea, yo no conozco a ninguna persona del pueblo normal que haya tenido jamás un problema con un inspector de Hacienda. ¿Quién tiene problemas con los inspectores de Hacienda? Los ricos
Los ricos, yo no he visto nunca en mi casa que haga ding-dong, soy un inspector de Hacienda, ¡oh! Voy a comprar esos billetes en el... Claro, pero en el propio discurso reconocía hasta qué punto trabajan para quien trabajan. ¿Qué es lo que hacen? Reducen las pensiones. ¿Qué es lo que hacen? Lo privatizan y lo externalizan todo. Y dicen, ¿por qué hacemos esto? Porque hay que pagar la deuda. Y esta es una de las claves de que la economía funcione. El resultado, sigue habiendo niveles de paro escandalosos, un cuarto de la población del Estado español, dice Cáritas, está en una situación de pobreza, a la universidad ya solamente van a poder ir los ricos, hay pensionistas que están dejando de comprar los medicamentos que necesitan porque tienen que dedicar lo poco que cobran de pensión, no solamente a ayudar a sus familias en las que el nieto está en paro, el hijo también, y la madre tiene una enfermedad que no se puede curar y lo tienen que dedicar a comprar comida. Esos son los resultados en última instancia de ese tipo de medidas. ¿Cuál es el proyecto político de todo eso? Generar una sociedad que funciona, en la que un tercio de la población es pobre de lo que significa ser pobre, o sea, ser pobre, no poder dormir en un sitio que esté limpio, no tener necesariamente agua corriente, no tener jamás asistencia sanitaria, no poder ir al colegio. Toda una parte de la población que está en una situación de extrema precariedad, colgando siempre de un hilo, que no tiene unos servicios públicos garantizados del todo, que trabaja en condiciones de explotación, en la que el trabajo no se ha convertido en una vía de acceso al bienestar, sino en una forma de supervivencia de una minoría pequeñita que vive de puta madre con guardias de seguridad privado, que protegen la urbanización, las piscinas, el colegio de los niños y las discotecas. Lo hemos visto en muchísimos países de América Latina. Así es la situación, así viven los ricos y así viven los pobres. Y aquí es donde tiene sentido establecer alianzas transzonales. Claro, porque en última instancia el poder político que está detrás de eso va mucho más allá, no del Estado español, si es que además la solución no es vamos a establecer solamente una alianza con todos los pueblos del Estado español, es que si en términos del sur de Europa, de todos los que ocupamos la europeriferia, no se producen alianzas entre patriotas de recuperación de la soberanía, de recuperación del derecho a decidir, de utilización de la institucionalidad para recuperar poder, para conquistar poder, entonces es extremadamente difícil doblarles el pulso a los que en última instancia lo controlan todo. No es tan fácil salirse del euro, no es tan fácil hacer una auditoría pública de la deuda. Hacen falta inversiones, hace falta diversificar la producción, y ahora alguien dirá, eso solamente se puede hacer con una única bandera, una única cultura, un único Estado y un único festival de Eurovisión en el que va a representar a todo el mundo a Manolo Escobar. Yo creo que eso es una idiotez. Eso es una idiotez cuando la patria y la soberanía se identifica con lo que la gente normal entiende que es saludable. Y cuando dices esto, nadie te puede quitar la razón. Porque el problema del gobierno actual no es que sea españolista, es que es antipatriota. Es que son españoles de pulserita rojigualda que tienen cuentas en Suiza y que destruyen todo lo que sirve para construir una patria y para construir un país, que son los instrumentos de intervención pública, que son instrumentos y dispositivos institucionales. Cuando digo dispositivos institucionales, no hablo solamente de un ministerio y de un policía, hablo de redes sindicales, hablo del sistema público de salud, del sistema público de empleo, del sistema público que garantiza el derecho a la vivienda de muchísima gente. Esos son dispositivos institucionales que construyen un país. ¿Cuál es la sensación que tiene uno de rabia cuando visita un país de la periferia y ve que no hay nada? O sea, ve que los niños van descalzos, ve que no hay carreteras, ve que no hay alumbrado eléctrico, ve que no hay autonomía energética, ve que esos países y esos estados tienen que negociar con multinacionales extranjeras para que extraigan sus recursos naturales porque no tienen ingenieros, porque no tienen la capacidad tecnológica de hacerlo. Y uno siente rabia. Y eso es sentir la rabia de falta de patria, es decir, no tienen nada, es decir, les han robado absolutamente todo, no tienen instrumentos para construir país. ¿Qué es lo que están haciendo estos? Ser vendepatrias. Y algunos tienen la caradura de decir, como yo tengo una banderita distinta, a pesar de que he estado jugando al pádel con estos terribles enemigos españolistas, yo puedo ser tu aliado temporal, que ya nos jugaremos la cuestión social dentro de 2 años. ¿Pero tú crees que soy gilipollas? O sea, que nos vamos a creer que los que sistemáticamente se han enriquecido a costa de lo público en este momento, en el que el sistema derivado de la Segunda Guerra Mundial, de esos pactos en las constituciones entre capital y trabajo, que las constituciones decían, bueno, garantizamos la propiedad privada, pero además garantizamos el derecho a la vivienda, una suerte de derechos sociales y laborales, y bueno, mal que bien, la gente que vive de su trabajo puede tener unas condiciones dignas, lo que se llamaba estado del bienestar. Eso ha saltado por los aires, eso ya no existe, eso se lo han cargado, no vais a tener pensión nunca.
los que tenemos menos de 40 años y estamos sentados aquí? Nunca, porque no vamos a poder cotizar con el tipo de empleos que hay, porque no va a haber un sistema público que garantice que una persona al llegar a una determinada edad percibe una prestación pública. ¿Cuál es entonces la clave sobre las alianzas? Solo sobre elementos simbólicos que en el fondo construyen el debate que se está produciendo en Europa, alejándonos de lo que cualquier persona que ame a su país y a su nación tiene que querer, que es en última instancia la soberanía y la capacidad de decidir. Esa es la clave. ¿Cuál era la clave en última instancia de la Segunda República? ¿Por qué se lo cargan? ¿Por qué hay un golpe de Estado? Porque los españoles tienen carácter levantisco por la tontería esa del cuadro de Goya, de es que igual que los españoles en Nochebuena discuten, pues la guerra civil española es una expresión de eso. Mentira, porque la República en su modestia representaba un proyecto de modernización que estaba cuestionando el poder de clase de las oligarquías agrarias españolas, punto filipino. Si no estaban planteando mucho más y las aspiraciones de las organizaciones obreras, a pesar del intento revolucionario de 1934, que tiene más que ver con detener el empuje de la seda que con un intento de bolchevización de España, no es más que en última instancia la defensa de lo normal, de la dignidad, de que las mujeres pudieran votar, de que hubiera una mínima reforma agraria, de que hubiera unas mínimas leyes laborales, que hubiera un ministerio de instrucción pública, de modernizar el país. Es decir, que es que no se estaba hablando de una revolución en sentido socialista. ¿Qué es lo que implica la guerra civil? La resistencia de los ricos. La resistencia de los ricos es un proyecto de clase que dice, no, vamos a seguir mandando nosotros. ¿Qué recursos ideológicos tenemos? Lo peor que había en España, que se llama Iglesia Católica, que da todo el argumentario moral e ideológico para construir el fascismo español en su versión carca, reaccionaria, conservadora, catolicona. Es decir, los falangistas como el Ramiro Ledesma, que habían estado en Italia, pues pintaban poco para construir lo que aquí fue un fascismo muy particular, pero que tiene que ver con un dispositivo de los ricos para restaurar su poder ante un proyecto democrático de país, porque era un proyecto de país. Y eso es lo que explica que después, de manera razonable, en el País Vasco, en Galicia, que tiene particularidades además que la diferencian muchísimo de Cataluña y del País Vasco, y en Cataluña surja un natural sentimiento de decir, yo no quiero tener nada que ver con esta España hegemonizada por esta gentuza. Eso es lo que significa en última instancia el desafío de San Sebastián, un pacto por un proyecto de país nuevo, en el que había muchas contradicciones, muchos enfrentamientos. Los socialistas no aguantaban a los republicanos, nunca les habían aguantado. Y no digamos la relación entre los anarquistas, que en última instancia terminan participando del proceso de alguna manera en su particularidad con los socialistas. Pero era la decencia. Lo mejor de este país se llamaba anarcosindicalismo, se llamaba organizaciones socialistas, se llamaban incluso los maestros republicanos. Eso era lo mejor de un país, además, que era un país de países. La clave de que reaccionen contra eso es que está desafiando eso que se llama soberanía, la capacidad de que los de abajo por primera vez pudieran tener un mínimo protagonismo. ¿Cuál es la clave de las alianzas? Es decir, todos tenemos que ser españoles, todos tenemos que estar en una sola bandera. Eso solamente lo dirían estúpidos que no entienden cómo se producen las agregaciones políticas. La clave es la defensa desde el respeto, como patriotas, de los derechos soberanos, y eso va más allá del Estado español. Eso implica por lo menos todo el sur de Europa. Y yo creo que la música que suena en estos momentos no solamente suena aquí, no solamente suena en Madrid, no solamente suena en Italia, en Grecia, en Portugal, está sonando en muchos sitios, porque la crisis de régimen tiene que ver con un momento de crisis de eso que los marxistas llamaban capitalismo, que abre oportunidades sistémicas para que ciertas cosas pueden cambiar. Y eso no es una buena noticia, porque también es la mejor época en la que surgen esos otros monstruos en forma de fascismo que a veces, qué curioso, pueden adquirir tonalidades cool, color magenta, porque el fascismo se puede disfrazar de muchas maneras, pero es indudablemente una oportunidad histórica de enseñar los dientes y de empoderarse. Nada más, muchas gracias. Cal recordar que les identitats són molt complexes i són molt contradictòries, tant les personals com les col·lectives. Hi ha molts elements que determinen la identitat de les persones i aquests elements es decanten en situacions polítiques determinades, però sempre generen dinàmiques contradictòries. I justament, no, amb el cas català mai hem tingut una societat de blocs, diríem bastants. Ara, jo crec que efectivament sí que cal plantejar-se que ens anem cap a un mapa polític una mica estrany, és que es descomposa el sistema polític com fins ara l'havíem conegut i que ens anem possiblement a una espècie de situació en què hi ha un bloc polític dominant format per Esquerra i per Convergència, segurament per aquest ordre,
amb Ciutadans com a primera força de l'oposició. Segurament aquest és l'escenari polític-electoral més normal que passi si no som capaços de construir algun tipus de força de ruptura que pugui passar una mica sobre això. Perquè, a més, és evident que Ciutadans creix, entre altres coses, perquè inclús la pròpia dreta mediàtica ha decidit desahuciar el PP a Catalunya i apostar per Ciutadans. Que la Sánchez Camacho no dona més de sí i, per tant, l'alternativa pot ser això. Efectivament, sí que cal plantejar-se que cal tenir una política activa per combatre la demagògia de Ciutadans. El que passa que ara mateix és un problema sobre el qual ningú està donant resposta. I a vegades en alguna de les assemblees del procés constituent en algunes ciutats de Catalunya, en el qual Ciutadans està ja tenint uns percentatges de vot que són molt importants i van creixent, això és un problema que s'ha d'abordar. I si ens anem a unes... perquè jo crec que la consulta, com crec que ho pensa tothom, no n'hi haurà segurament, si ens anem a unes eleccions plebiscitàries, el resultat de Ciutadans pot ser bastant espectacular, perquè pot ser un vot, diríem, a la desesperada d'un sector que està sent polaritzat. Per això jo crec que el discurs espanyolista no aconsegueix una polarització activa al carrer, totes les manifestacions espanyolistes que hi ha hagut són poques i ho seguiran sent, però sí que pot aconseguir una adhesió passiva en forma de vot. És a dir, no prou d'adhesió per estar al carrer contrarrestant, però sí en forma de vot. Jo crec que cal tenir una política justament sobre això, que passa per molts elements. La primera, la clàssica i la de sempre, però que és construir un discurs que digui qüestió nacional i qüestió social. És a dir, gran part de l'esquerra tradicional que ha perdut pistonada a molts barris obrers perquè la seva base se li ha descomposat, entre altres coses, per les pròpies polítiques que la pròpia esquerra ha fet quan governava, entre altres coses. Llavors crec que hi ha la qüestió de construir identitats socials i nacionals àmplies, complexes, i aquí s'ha de dir que, clar, l'independentisme dominant no fa cap esforç. És el discurs de la senyera Catalunya, molts cops el discurs oficial, diríem, que ve del procés de transició nacional. I aquí, justament, des de l'esquerra hem de construir un discurs molt més plural en termes d'identitats que permeti. I una altra cosa és que, efectivament, una part de l'èxit de Ciutadans, com tot aquest tipus de formacions polítiques, és el fet, com deia el Xavi, de presentar-se com un partit que no és un partit, com un partit que no és de polítics professionals, de forma absolutament hipòcrita. Perquè tothom que hi ha allà, començant per Rivera, diríem, o han estat al PP, o han estat polítics professionals, etc., però una part del seu èxit té per presentar-se com una cosa que no sembla un partit. És a dir, semblen una mica diferents. Doncs justament també cal fer un esforç, ara ja han tingut aquest merder, que tenien les comptes a una fundació, que no volien donar, etc. Aquest tipus d'elements que mostra que al final allò és un partit com qualsevol altre, inclús de la pitjor espècie, però cal aquí també tenir un discurs clarament, perquè efectivament aquest tipus de demagògia, de presentar-se com una cosa que no és un partit normal, que té aquest fals component antisistema d'un cert radicalisme, etc., que això també serveix. Per tant, jo crec que justament cal tenir una política activa. El que passa és que ara mateix jo tinc la sensació que ningú està abordant això, és a dir, ningú diu quina estratègia tenim al nostre barri per contrastar Ciutadans, crec que ningú l'està tenint, segurament, perquè jo crec que estem en una situació que tothom va desbordat. Va desbordat per bones i per males raons. Per males raons perquè la força militant organitzada, encara que a vegades ens pensem els militants que som al centre del món, és molt petita a tot arreu. Però l'altre, per bones raons, tothom va desbordat perquè la realitat política sobrepassa tothom. Ara jo crec que efectivament és una qüestió que haurem d'anar pensant, perquè de cara a la reconfiguració del mapa polític català que ens quedarà Ciutadans, a no ser que acabés esclatant per ser un partit poc madur, per tenir diferències internes, per mala gestió, però ja van passar una crisi al començament quan van néixer. Si això ho tenen més estructurat, efectivament es pot acabar convertint en una força política, diríem, rellevant que utilitzi la demagògia espanyolista i el fet d'intentar-se presentar com un partit que no està emmerdat en gestions quotidianes com altres partits. Jo crec que cal tenir justament un discurs i una política conscient per contrastar això, perquè efectivament en un context on molta gent està desorientada és una de les possibilitats on pot anar. Jo crec que en el fons la gran qüestió avui en dia és una gran part de la població està absolutament orfe de referències polítiques. El seu és com som capaços de construir una alternativa de ruptura que faci gravitar la gent cap aquí. Si no es veu res més, efectivament, la possibilitat que una part de la població es desorienti o se'n vagi cap a les opcions demagogues que cada país, abans parlant de l'Europa mediterrània, cada país aquest tipus d'opcions demagogues agafen formes específiques en funció del seu context polític, però efectivament al final la política acaba sent un camp també de forces, diríem, com la física, tu has de construir un camp magnètic que tiri la gent cap a tu. El problema que tenim ara és que aquest camp magnètic encara no hi és. Quin és el bloc majoritari de ruptura? Està per construir. Aquest és el problema. Quin és el bloc que ens ha de portar a un altre model d'independència, a un altre model de transició nacional, etc. Això encara està per construir. Crec que el procés constituent té l'avantatge que ha llançat el debat. Però tampoc som nosaltres i prou, però justament aquí és, jo crec, la cosa important.